Lideró uno de los clanes más poderosos de la mafia siciliana. Fue uno de los padrinos más temidos que tuvo la Cosa Nostra. ¿Quién fue Benedetto Nito Santapaola y por qué generó tanto temor en Italia? Durante los años 80 y principios de los 90, la mafia siciliana le declaró una guerra abierta al Estado italiano. Sicilia, especialmente Palermo, se convirtió en escenario de masacres y atentados que marcaron uno de los periodos más violentos de la historia contemporánea del país. En este contexto, Benedetto Nito Santapaola era el líder de una de las familias más poderosas de la mafia siciliana, la familia de Catania, un grupo con presencia en el este de Sicilia que tenía una gran influencia entre los altos mandos de la Cosa Nostra. Atrás habían quedado los años de guerra interna, una sangrienta disputa por el liderazgo de la Cosa Nostra, en la que terminó imponiéndose Salvatore Totò Riina, la bestia, capo de capos. Hábil para acomodarse en estas estructuras de poder donde la fidelidad cuesta vidas, Santapaola se ganó la confianza de Riina y se convirtió en uno de sus aliados más próximos. Pero, ¿qué veía Riina en Santapaola? La respuesta a esta pregunta explica en gran parte la biografía criminal de Nito Santapaola. El 2 de marzo de 2026, Santapaola murió en prisión. Estaba preso desde 1993, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. A diferencia de otros grandes capos, Nito nunca salió de Italia. Desarrolló toda su carrera en Catania. También, como no suele ser frecuente en estos casos, poco se sabe sobre su vida privada. Sus inicios en la delincuencia fueron gracias a un primo, la persona que lo hizo ingresar a la familia de Catania. La primera denuncia policial en su contra data de 1962, por robo. Al principio de su carrera se desempeñó como extorsionador, es decir, les cobraba a empresarios y comerciantes de Catania a cambio de protección de él mismo o de su grupo. En 1975 su nombre llegó a los despachos de los principales jueces antimafia de Italia por una causa que, viendo lo que vendría después, hasta resulta un poco inocente: contrabando de cigarrillos. El 23 de mayo de 1992, Italia sufrió lo que se conoció como la masacre de Capaci, el asesinato del juez antimafia Giovanni Falcone. En el ataque que sufrió el auto en el que viajaba Falcone, también murieron la esposa del juez y 3 custodios. Unos meses más tarde, en julio del 92, ocurrió la masacre de Via D'Amelio, el crimen de Paolo Borsellino, otro juez antimafia italiano. Borsellino murió en un atentado con coche bomba junto a 5 hombres de su escolta. Tanto Falcone como Borsellino estaban recolectando pruebas contundentes para llevar a la justicia a los principales capos de la Cosa Nostra y de otros clanes mafiosos italianos. Al año siguiente de estos crímenes, Nito fue capturado por la policía. Había estado prófugo durante 11 años, desde 1982, por el crimen de un general de los Carabinieri, un hombre que, tras su muerte, se convertiría en símbolo de la lucha del Estado contra el crimen organizado: Carlo Alberto Dalla Chiesa. Cuando finalmente la justicia italiana dio con Santapaola, Nito ya tenía un prontuario que ocupaba varias páginas: asociación mafiosa, atentados contra el Estado, homicidios, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros delitos. En los distintos juicios a los que fue sometido en la segunda mitad de la década del 90, a Santapaola se lo vinculó directamente con los crímenes de los jueces y con el del prefecto Dalla Chiesa. La justicia italiana probó ampliamente que Nito Santapaola había sido uno de los principales impulsores de la guerra mafiosa contra el Estado, fiel aliado y subordinado de Salvatore Riina, capo dei capi, jefe de jefes, durante uno de los periodos más sangrientos de la historia italiana reciente. El 1 de septiembre de 1995, cuando Nito llevaba 2 años en prisión, un grupo de sicarios entró a la que había sido su casa y asesinó a balazos a su esposa y madre de sus 3 hijos, Carmela Miniti. Fue en venganza contra Santapaola. La justicia no tardó en averiguar que el ideólogo de esa venganza había sido Giuseppe Ferone, un viejo rival de Nito. El propio Santapaola había matado al padre y al hijo de Ferone. Por este motivo, un año después del crimen de su esposa, Santapaola perdonó a Ferone. Sí, lo hizo a través de una carta que leyó ante un tribunal: Códigos de Mafia.
Pero, ¿qué diferenciaba a Santa Paola de los otros capos italianos? A diferencia de Totò Riina, Nito no tenía ese perfil brutal y malevo con el que las películas de gángster suelen describir a los hombres de la mafia. Según sus biógrafos, era más bien una suerte de empresario que se dedicaba a negocios ilegales y al que, obviamente, no le temblaba el pulso al momento de ordenar un acto de violencia. De hecho, Santa Paola fue el principal promotor de las operaciones de lavado de la Cosa Nostra, gracias precisamente a su buena relación con poderosos empresarios sicilianos, los famosos caballeros, hombres fuertes de rubros como la construcción y la obra pública, que se aliaron con la mafia para incrementar sus negocios. La sospecha es que Santa Paola siguió dirigiendo a la familia de Catania incluso tras las rejas, por la intermediación de su hijo mayor, Vincenzo Santa Paola. Vincenzo fue detenido en 2007 y a partir de entonces la influencia de su padre prácticamente pasó a ser nula. De todos modos, el Estado italiano no se confió. Por eso, Nito Santa Paola pasó sus últimos años de vida bajo el régimen 41 bis, un régimen carcelario extremadamente restrictivo, pensado para que los capos mafia no puedan seguir operando tras las rejas. Solo una hora diaria de recreación en grupos muy reducidos, visitas y correspondencia estrictamente controladas y grabadas, y contacto físico muy limitado, incluso con familiares directos. Por todo esto, al momento de pensar en la mafia italiana, es imposible prescindir del nombre de Benedetto Nito Santa Paola.